Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios nos dé la petición de nuestro corazón. Ya se han cogido las alabanzas. Ahora entraremos en un sermón, en una predicación corta, porque hoy es domingo, ¿verdad? Y vamos a participar de la Santa Cena. Toda persona que esté bautizado y esté preparada. Cogeremos luego alabanzas espirituales y haremos lo que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón, eso haremos. Lo que queremos es ser dirigidos cada persona por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda la verdad. Él es nuestro guía, el que nos dirige y nos aconseja. Yo quiero hoy, Dios mediante, quiero traer y tocar un poco de unos textos escriturales y quiero hablar acerca de sabiduría y la fe. La sabiduría y fe. Quiero tomar un texto, aunque luego me voy a referirme por varios textos. Dios lo ha puesto esta mañana en mi corazón. Yo estaba leyendo y acerca de sabiduría y acerca de fe, sabiduría y acerca de fe. Siempre ha habido una lucha desde Génesis hasta el día de hoy. Yo quiero leer la escritura en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 2, comenzando por el verso 1. Y se lee de esta forma y leemos en el nombre de Jesucristo. Así pues, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de manera de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Quiero repetir este verso, hermanos, en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesucristo, he leído tu palabra, la que no falla, tu palabra, la que es incambiable, porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Dios mío, es la que queremos oír, porque tu palabra es la que nos salva. Tu palabra, Dios mío, es el que llena el vacío que hay en nuestras vidas. Ruego, Dios, que tú pongas las palabras hoy que sean necesarias para preparar nuestros corazones y nuestras vidas y tener una visión más amplia acerca de los tiempos que estamos viviendo. Te ruego, Dios mío, que tú me respaldes con el poder y la unción de tu Santo Espíritu y cada corazón sea lleno de tu amor y de tu paz. Ruego, pues, Padre, que quites toda pereza, toda vanagloria, la mentira y el engaño, y nos protejas y nos cuides y nos guardes en el hueco de tu mano. Pues lo pongo en tus manos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos leído la Escritura, ya he presentado esto al Padre Celestial. Ahora yo quiero tocar un poco acerca de unos textos escriturales y acerca de este verso que hemos leído. Podemos notar que en toda la Escritura, desde Génesis hasta el día de hoy, y no sé si este tiempo llegará más lejos, yo digo el día de hoy, porque no sabemos si mañana habrá otro día, si el Señor viene dentro de un minuto, igual viene ahora antes de terminar este culto, el Señor viene y somos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. Por eso he dicho que desde Génesis hasta el día de hoy siempre ha sido una batalla entre sabiduría y fe. Ahora, Dios siempre se mueve por medio de la fe. Dios nunca ha escogido la sabiduría. Dios ha escogido
la fe. La fe es una persona que crea en la palabra. La fe es una cosa que uno tenemos que confiar, porque no tenemos que caminar por vista, tenemos que caminar por fe. Bendito sea tu nombre, bendito sea el Señor. Aquí Pablo enseñándonos. Pablo podemos ver un hombre de mucha sabiduría, un teólogo en ese tiempo. Estaba educado y enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más grandes que había en aquel tiempo, y estaba instruido en esa doctrina por medio de ese maestro. Y él, hermanos, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida fue cambiada. Así creo que toda persona tenemos que tener un encuentro con Dios. Mientras no tengamos un encuentro con Dios, una persona no puede cambiar. Una persona tiene que rendirse a Dios y decir, te entrego mi corazón. No una persona por sabiduría va a tener un encuentro personal con Dios. No, Señor, porque la mucha sabiduría amanece, mas el amor edifica. Cuando una persona quiere encontrar a Dios por medio de la letra, por medio de la sabiduría, permíteme que le diga, una persona se va a alejar más. Dios en todo tiempo y en todas edades, Dios ha obrado por las personas que han creído, por las personas que se han rendido. Y cuando uno ha encontrado a Dios, ha sido por medio de la fe, por medio de la obediencia a su palabra. Mientras una persona no obedezca a la palabra de Dios, cuando una persona quiera buscar a Dios por medio de la letra, por medio de la teología, jamás va a tener un encuentro personal con Dios. Y Pablo fue instruido, e inclusivemente perseguía a los que caminaban en este camino. Pero una vez que tuvo un encuentro personal con Dios, cambió de actitud y cambió de forma de vivir y de forma de pensar, porque no usaba su sabiduría, aunque la tenía su sabiduría, nunca la usó esa sabiduría para llegar a los corazones de las personas. Él obraba no con palabras persuasivas, como hemos leído, ¿verdad? Con palabras de sabiduría. No con palabras de sabiduría. Él estaba hablando y demostrando el poder de Dios con la demostración y poder del Espíritu. Por eso dice la Biblia, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre, estarán fuera demonios. Si no creemos, hermanos, esa señal se aleja. Y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán las manos y serán sanados. Hay una señal y hay un poder escondido que uno no puede nunca obtenerlo por medio de la sabiduría. Ese poder se obtiene por medio de la fe. Porque la fe es el que mueve al poder. La fe mueve al poder, la fe mueve a ese poder escondido, se ha manifestado. Cuando uno tenga la fe para creer en lo que Él ha dicho en su palabra. Notemos, hermanos, en Génesis capítulo 3, allí tuvo un encuentro la sabiduría con la fe, pero la persona quiso saber más. Porque dice que la mujer vio el árbol, que era codiciable y agradable a los ojos para alcanzar. ¿Qué? ¿La fe? No, Señor. Para alcanzar la sabiduría. Y cuando ella comió de ese fruto prohibido, de la sabiduría, entonces fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron expulsados de ese lugar que Dios preparó. Allí en aquel lugar las personas vivían en armonía, con gozo. No había enfermedad, no había vejez, no había muerte. Todo había una armonía entre el hombre, la mujer y Dios. Todo era una armonía. Era todo maravilloso. Era un descanso, era una paz, era una felicidad. No se tenían que preocupar, no había ninguna preocupación. Solamente lo que tenían que hacer era obedecer a la obediencia de Dios. Confían y creen en la palabra. Pero cuando
cogieron y saltaron por encima de la palabra, fueron expulsados de aquel lugar. La sabiduría cogió y los echó fuera de la fe, porque obraron por medio de la sabiduría, viendo el árbol, que era agradable y acodiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. Esta de la forma, hermanos, que siempre ha habido ese combate. Podemos ver también por medio de un teólogo, esto fue el diablo, Jehová lo reprenda. En Mateo capítulo 4, ahí estaba, hermanos, la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él sabía que era el Cordero de Dios. Él lo sabía, él sabía que tenía que cumplir toda escritura. Cuando alguien le dijo algo, él dijo, ¿cómo se va a cumplir la escritura? Porque él vino a cumplir lo que estaba escrito. De otras palabras, él sabía quién era. Él era el verbo de Dios. Él era el mismo tabernáculo de Dios con los hombres. Él tenía que cumplir toda escritura. Pero allí vino un teólogo, el diablo, citándole la escritura. Pero piensen bien, por medio de la sabiduría, uno citando la Biblia, hermanos, si no hay una fe, Dios no se va a mover. Él le dijo, mira, le dijo el pasaje de los Salmos, porque échate de aquí abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará para que y te sujetará en sus manos para que tu pie no trompiece en piedra. Y él le dijo, porque era la palabra, él la citó, era la palabra, él la creyó, él no fue llevado por la sabiduría, él creyó por fe, porque él es el autor y consumador de toda la fe. Amén. Él dijo, también está escrito, al Señor tu Dios no tentarás. Bendito sea su nombre. Allí él sabía lo que era, él sabía que era el Cordero de Dios, que tenía que cargar con el pecado de la humanidad. Y aquí nos enseña nuestro Señor, el Maestro nos enseña, hermanos. Podemos ver que ya Pablo nos dice, ¿verdad? Aquí en el capítulo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría. ¿Me entiende? Porque la sabiduría es contrario a la fe. Y hoy en día pienso y creo que estamos viviendo en la recta final, cuando la gente quiere saber más de sabiduría y quieren vivir una vida cómoda por medio de la letra y no por la fe. Y la Biblia nos enseña y nos dice que el justo por la fe vivirá. No va a vivir por sabiduría, sino por fe. Podemos ver, hermanos, aquí en Mateo, en el capítulo 24, y verso 37, 38 y 39. Esto es Jesús hablando acerca de un tiempo que luego vamos a tocar en este tiempo, hermanos, de qué forma estaban viviendo. Y así nos dice el Maestro, nos dice por medio de su libro santo, en Mateo, versículo 24 y versos 37, 38 y 39. Y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como los días de Noé. Luego miraremos cómo eran los días de Noé. ¿Y qué estaba ocurriendo? Un tiempo crítico. Y aquí nos dice que sería semejante a esos días, cuando el Señor tenga que regresar. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose, y dándose el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mire, en ese tiempo,
podemos ver que allí la sabiduría estaba creciendo. En los días de Noé había una gran sabiduría, porque allí nuevamente empezaron a combatir, a luchar, que era cuando fueron expulsados de ese lugar. Estaba Abel y estaba Caín. Caín usó sabiduría para llegar a Dios, pero Abel utilizó fe para llegar a Dios. La fe, permíteme que le diga, la fe es una revelación. Jesús le dijo a Pedro: esto no te ha revelado carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro dijo una revelación, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La fe es una revelación. No es sabiduría, revelación. Fresco, viene del mismo cielo. El maná se come diariamente. El maná lo trae Dios fresco para su iglesia. Amén. Y se obtiene por medio de la fe. La fe es una revelación. Allí podemos ver que Caín, por medio de la sabiduría, quiso acercarse a Dios, pero eso no le sirvió, eso no valió, sino Abel, por medio de la fe, esa ofrenda, ese altar que hizo, ese culto, sí le gustó, fue agradable a Dios. Piensen lo que por la descendencia de Caín que fueron hombres inteligentes, todos inventores, inventaron el acero, el hierro, el cobre, ellos inventaron, tocaban flautas, eran todos inventores, hermanos, y llegaron a un gran extremo, que la tierra dice que se corrompió por causa de ellos, nos dice así. Allí estaba esa generación incrédula, esa generación de esa sabiduría. Ellos se corrompieron porque era la generación que estaba corrompida por medio de la sabiduría. Aquí nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahora dice, fíjate, y dice, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Ahora dice, hazte un arca, una vía de escape. Y ahora, ¿cómo tiene que hacer esa arca, hermanos? No es por medio de sabiduría, no es por medio de inteligencia, porque él estuvo advirtiendo a aquella gente, a aquella generación. La sabiduría que tenían estaba errada, estaba equivocada, como dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría humana, sino por medio de la fe, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios, y es poder y demostración del Espíritu. Esto es lo que necesitamos hoy, la iglesia, obedecer a Dios, no por la letra, ni por la sabiduría, sino por la obediencia a la palabra de Dios, pues está escrito, mejor es obediencia que sacrificio. ¿Me entienden? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Ahora aquí dice Dios, ¿verdad? No ven hasta un arca. Ahora él tenía que obedecer, él estaba advirtiendo a aquella gente que Dios iba a traer un diluvio, iba a destruir toda la tierra. Pero la gente les estaba riendo porque era una gente de mucha sabiduría, era una generación de mucha sabiduría, de mucha inteligencia. Ellos miraban diciendo, no hay agua, no hay posibilidad que llueva, porque jamás en la historia iba llovido en aquel tiempo. Nunca lo dicen en la Biblia que iba llovido, sino después del diluvio.
No iba llovido, hermanos, sino cuando vino el diluvio. Entonces conocieron que estaba lloviendo. No sabían lo que era llover en agua. Bendito sea su nombre. Amén. Y entonces Noé les estuvo hablando, pero ellos no lo creían. Pero Noé no obedeció. Y no solamente él obedeció, sino obedeció. ¿A quién obedeció? Obedeció toda su casa. Toda su casa, porque en el capítulo 7, cuando esa arca Noé la hace, no de la forma que él quiso hacerla, no de la forma que él quería hacerla mejor, sino de la forma que Dios le dijo que le tuviera que hacer. Hay una Biblia, no porque a nosotros nos parezca mejor decir a una persona, mira, no quiero hacer esto, no quiero decir lo otro, le diga la verdad, porque la verdad para muchas personas les cuece, pero la verdad los hará libres. Amén. La verdad para muchos no les vale, pero la verdad los liberta. La verdad, hermanos, es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él tuvo que construir esta arca para que su casa se salvase. En el capítulo 7, cuando hizo aquella arca, ellos se quedaron mirando a la puerta y ninguno se movió más que mirando a esa puerta. ¿Y qué dijo Dios? Le dijo, Noé, entra tú y toda tu casa, porque solamente a ti he visto justo delante de esta creación. Sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que haber una santidad, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y uno se santifica a sí mismo obedeciendo a la palabra de Dios, que es por medio de la fe. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer, fíjate en el tiempo de Noé, lo que estaba ocurriendo. Y aquí, ¿verdad? Cómo nos dice que en el carácter que hoy estamos viviendo, porque dice que estaría semejante. Jesús dijo que sería semejante a esos días. Unos días corruptos allí. Noé vivió estos días. Y cuando vivió estos días, Dios dijo, voy a poner fin. Los voy a destruir con la tierra. Y hemos leído que la tierra estaba llena de violencia, ¿verdad? Por causa de ellos, toda aquella se corrompió. Estaba la tierra corrompida por causa de ellos, no por Dios, por causa de ellos. Y Dios tuvo que mandar ese diluvio, porque toda carne de cada designio iba de peor, continuo. Y ahora fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo. Quiero leer en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Como dijo Jesús, sería semejante a los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo me pregunto, ¿estamos preparados? ¿Estamos construyendo esa arca? Usted se da de cuenta que en la misma atmósfera, se da de cuenta que hay como algo que va a acontecer. Se da de cuenta en la gente hoy en día como hay tanta violencia. Se da de cuenta la persona que su designio solamente es de hacer el mal. Se da de cuenta que cuántos asesinatos y solamente piensan en las cosas sucias y no intentan de corregirse y santificarse, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mire, no importa, porque con su cante y mi predicación, por uno porque ore bien, u cante bien, u predique bien, esto no nos lleva al cielo, no nos va a arrepentir, sino realmente si le entregamos solamente en la predicación a Dios, si le entregamos solamente a Dios nuestro cante, pero nuestro corazón no se lo entregamos, nunca vamos a llegar allá en gracia delante de Dios. Amén. Porque Dios quiere todo, no quiere nada. Ahora fíjese, hermanos, lo que nos dice de la forma de las personas que estaban antes y de las personas que estamos ahora.
sería semejante a esos días. También debes saber esto, que en los posteros días, no en los posteros años, no en los posteros tiempos, dice que en los posteros días, hermanos, en los posteros días, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Un tiempo lleno de peligro, hermanos, está difícil. Una persona a tal hora de la noche que salga a la calle, un tiempo peligroso, el coronavirus está golpeando, que está, hermanos, sucediendo, está algo mal, algo va a acontecer. Dios nos está advirtiendo que nos hace que esta pandemia empiece a golpear a la humanidad. Ustedes se fijaron que cuando una persona hace sus botellones, empiezan a juntarse para hacer fiestas mundanas, allí empieza a multiplicarse la pandemia. Dice la Biblia que toda carne se corrompió, toda en su camino delante de Jehová. ¿Me entiende usted? Pero dice la Biblia, anda pueblo mío, escóndete por un poco de tiempo hasta que pase toda la indignación de Jehová. ¿Dónde nos vamos a esconder? Hay un arca, usted es Noé de su casa. Ponga la Biblia en su casa como luz. Obedezca la palabra de Dios. No empieza a gobernar su casa como mejor le parezca, sino gobierne conforme la Escritura lo diga. Mire lo que dice. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, alvaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy es muy común que los hijos y las hijas empiecen a desobedecer. Ingratos, impios, sin efecto natural. Hay un efecto natural, hermano. ¿Sabe lo que es efecto natural? Que ya se ha enfriado ese amor que tiene un hijo por el padre o el padre por el hijo. Se ha enfriado ese amor. Sin efecto natural. No hay esa naturaleza de amor. Solo hay pamplinas. ¿Cuánto te quiero? Pero es mentira. Porque no lo demuestras, hermanos. Si el amor se demuestra, no se dice, se demuestra. Amén. Y la fe se cree, no con palabras, sino con la obra. Gloria sea el Señor. Implacables, calumniadores, interpretales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores y impetuosos, afatuados, amadores de los deleites más que los de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos, dice el Señor, estos Pablo evita. Dios, por medio del Espíritu Santo, por Pablo. Bendito sea el Señor. ¿Lo pueden ver el tiempo que estamos viviendo? Y dice que sería semejante a esos días. Esos días, esta gente estaba en los días, en el tiempo de Noé. Allí estaban estas personas. Y ahora, hermanos, para terminar, quiero tomar esto para leerlo. Quiero leer primeramente solo textual y luego otro texto textual. Fíjese lo que nos dice aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y verso 2 hacia adelante. Mire lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a oír la palabra porque no iba acompañada de fe en lo que lo oyeron. Lo voy a repetir, hermanos. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no la aprovechó a oír la palabra por no ir acompañada de fe. Tiene que ir acompañada a oír con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora, para finalizar, ¿por qué construyó Noé el arca? Hermano Antonio, es que estás ligado con el arca que para aquí, pero es que yo lo he hecho con un propósito. Es que toda la Biblia se compone en fe. ¿Por qué construyó Noé esa arca? Si a la gente le decía que no pasaba nada, ¿por qué? ¿Qué tal si él no lo iba hecho?
¿Qué tal si él se iba dirigido también por medio de la sabiduría? ¿Qué tal si nosotros ahora gobernamos conforme a nuestra propia opinión? Seamos sabios en nuestra propia opinión. Si empezamos a coger sabiduría y no fe. ¿Me entiende, hermanos? Mire, aquí lo que nos dice. 11, capítulo 7. Porque por la fe, cuando fue advertido, repito, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, al que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por sabiduría. No, Señor, que viene por la fe. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Es ahora sí que voy a terminar, hermanos. Yo creo que me he alargado un poco, pero voy a terminar con estas palabras. En todo tiempo Dios ha obrado por fe, no por sabiduría. ¿Qué tal si yo les dijera, hermanos, que la fe viene por el oír y cada persona tiene que ser probada? La fe es probada, ¿lo sabía usted eso? La fe es probada. Su fe tiene que ser probada. A veces entramos en desesperación porque es una batalla entre la sabiduría y la fe. Lo cuento esto como ejemplo. Yo fui hace poco al médico. Una radiografía en las caderas. Y hacía 3 años. Usted está muy mal de las caderas. ¿Se quiere usted operar? Yo le dije a la sabiduría científica. Yo no estoy en contra de los médicos. Los médicos, hospitales y cirugía están en el programa de Dios. Pero por encima de esas cosas está la fe, está Dios. Si no hay, pues claro que sí, que tendré que operar si sigo así. Me llaman nuevamente y me hacen una radiografía de urgencias. Ellos me hacen las radiografías de urgencias y me dicen, para la edad que tiene, sus caderas están bien. Bendito sea el Señor. El hermano Antonio andaba con los pies a rastras. El hermano Antonio no podía caminar. El hermano Antonio le hacía mucho mal las ingles. Pero cuando él creyó y por fe, él aceptó sanidad divina, esas caderas se restauraron. Ando todo lo que quiero andar y no me hace mal ninguna cadera, no me hace mal nada, porque la fe es lo que Dios lo mueve. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si un tumor lo ven allí? La ciencia mira que hay un tumor, aquí está, pero uno dice, no Señor, aquí no hay nada. Cuando uno lo cree con todo su corazón, eso va a desaparecer. Eso le pasó también al hermano Antonio, un tumor. Visto, no es que tenía un dolor y se le quitó, es todo demostrado, hermanos. No hay explicación para la ciencia, no se puede explicar cómo aquella gente no podía ver que había lluvia. No la podía ver, pero Dios le advirtió, sí que hay lluvia, hazte un arca. Y yo le digo a usted, haga por fe su casa, empiece a construir todos los estatutos de la Biblia, póngalo y guárdelo y atesórelo como el tesoro más apreciado en la tabla de su corazón. Lo ponga como lámpara encendida en la mesa. Guárdelo como una niña en sus ojos y camine por fe. Gloria sea el Señor. Como ese tumor estaba allí, ¿verdad? Lo quitan, lo van a analizar y allí no había nada. ¿Quién fue? Por medio de la fe. Y usted que está enfermo, usted que está enferma, si ahora cree con todo su corazón, ríndese a Dios, pídele a Dios, no dude que Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Padre amado, te doy muchas gracias por estas palabras que tú has puesto en mi corazón entrelazadas. Te ruego y